con Dios. Este tema va a tener dos partes. Esta es la primera parte de dos temas: tu relación con Dios. Y yo creo que de esta manera estaríamos aperturando bien, porque estaríamos hablando de lo que de manera especial, esencial, necesitamos en nuestra vida para que nuestro ministerio, todas las cosas en nuestra vida funcionen, desde nuestro ministerio, nuestro matrimonio, nuestra familia. Lo que usted pueda pensar, pues tiene como fundamento, pues una buena, debe de tener como fundamento una buena y excelente relación con Dios. Pero en esta primera parte, pues yo voy a compartirles esa relación con Dios, pero en aquello lo que Dios ha hecho para tener una excelente relación conmigo. La parte que Dios ha hecho, ¿verdad? La segunda parte de este tema explicará lo que nosotros tenemos que hacer. Pero también es muy importante que nosotros logremos distinguir la parte que ha hecho Dios, ¿verdad? Que quiero decirle a usted que la iniciativa pues ha sido de Dios. La iniciativa para que tengamos una relación con Dios, esa iniciativa ha sido de Dios, ¿verdad? Y para ello, precisamente en un texto, un pasaje que habla de esta iniciativa de manera especial, pues se encuentra un versículo en San Juan capítulo 15, versículo 16, ¿verdad? San Juan capítulo 15, versículo 16, es un texto conocido. Yo lo voy a leer en alguna de las versiones que aquí tengo. Y este texto dice: ustedes no me escogieron a mí. Dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Se da cuenta, verdad? La iniciativa de quién parte, ¿verdad? Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé, los comisioné para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Qué interesante este pasaje, un pasaje a lo mejor poco explotado, ¿verdad? Poco explotado en lo que hoy queremos explotarle, ¿verdad? Las ideas que hoy queremos extraer de este pasaje: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, esta versión dice, y os designé y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y enfatizábamos que hay una iniciativa de Dios para que usted y yo podamos tener una excelente relación con Él, una relación especial, no una relación común y corriente, una relación especial. Y quiero por ello entrar en esta plenaria. Una de las cosas que debemos tener en mente, aparte del título de esta plenaria, es el propósito, ¿verdad? Queremos lograr que los pastores, que los líderes reconozcan que Dios ha tomado la iniciativa en la relación tan especial, también tan honrosa y maravillosa que Él tiene con cada uno de nosotros, concediéndonos que seamos su especial tesoro y sus servidores de confianza. Fíjese, en el trabajo se utiliza la expresión, cuando yo era estudiante, trabajaba a veces en el ingenio azucarero de Costa Rica,
y había una expresión para cierta clase de trabajadores, y era la frase: los empleados de confianza. Pues esos empleados de confianza te manejan dinero, te manejan chequera, te manejan la administración te manejan papeles, documentos importantes, te manejan una serie de cosas. Son los empleados de confianza. Lo demás eran los obreros, los trabajadores, los peones, los que iban a la producción de caña de azúcar. Pero había un rango que se llamaba los empleados de confianza, a los que se les tenía una absoluta confianza, en los que se depositaba en las manos de ellos algo especial. Pues Dios nos tiene como sus servidores de Padre Cristo, hermanos. Usted y yo tenemos en nuestras manos cosas que mucha gente, Dios ha depositado cosas que mucha gente no tiene. Usted y yo podemos ministrar autoridad para que las cadenas de mucha gente sean rotas en el nombre poderoso de Jesucristo. Podemos ordenarle al diablo que se retire de una persona, de una familia, de un hogar, porque Dios ha depositado esas cosas tan especiales en nuestra mano, porque somos sus servidores de confianza. Gloria al Señor. Él nos ha considerado su especial tesoro. Pero ese privilegio, esa bendición, eso que ha sido depositado en nosotros, se debe a una iniciativa de Dios. Y a veces a lo mejor corremos el riesgo de olvidarnos de esa iniciativa de Dios, de lo maravilloso, de lo honroso, del papel, del lugar en donde estamos colocados. Corremos el riesgo de olvidarnos porque podemos de pronto no entender que esa iniciativa para lo que tenemos, esa iniciativa la tomó Dios y nos la dio. Bueno, esto es lo que queremos lograr con esta plenaria, ¿verdad? Y esto es lo que estamos ya enfatizando a manera de introducción. ¿Te has puesto a pensar lo especial y maravilloso que es para nuestra vida? Que Dios sea nuestro mejor amigo, que sea nuestro Padre, que sea nuestro refugio, nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestro sanador, nuestro redentor, nuestro Señor y Dios, el Todopoderoso, el que siempre nos acompaña, el que nos sustenta, el que nos levanta. Oh, hermanos, eso no lo tiene mucha gente, no porque Dios no se los haya querido dar, quizás ellos no han venido a este conocimiento, pero usted y yo lo tenemos por la gracia y misericordia de aquel que vive y reina para siempre. Y mire usted, si lo meditas, dice ahí, si lo meditas, podrás reconocer como el salmista: en realidad para siempre es su misericordia. Y tendrías que decir entonces como el salmista: bendice, alma mía, a Jehová. Aunque este no es un tema de adoración, esa ya es la respuesta del hombre a la relación con Dios, ¿verdad? Pero hay gente que quiere venir a un lugar de reunión y quiere que lo motiven, si no, no adora. Pero ¿de veras no tenemos razones y motivos para adorar a Dios? ¿Habrá algún momento en que no los tenemos? Siempre tenemos motivos. Y debiéramos decirnos, el primero que debiera decirse a sí mismo seríamos nosotros: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Cuántos están dispuestos a darle la honra y la gloria? ¿Se da cuenta, hermano, qué importante el tema que estamos aperturando en este momento? Y una de las cosas principales, primarias, que quiero mencionar para explicarte, para que entendamos con mayor claridad a qué nos referimos cuando estamos diciendo que Dios tomó la iniciativa.
El hecho de que tengamos una excelente, una maravillosa, una especial relación con Dios, que se debe a la iniciativa de Dios. Bueno, pues para que entendamos por qué decimos que se debe a la iniciativa de Dios, lo primero es que realmente nuestra relación con Dios se debe a que Él nos amó y se entregó por nosotros. Esta frase a simple vista, de pronto así, de bote pronto, no parece muy revolucionaria. Pero yo le invito a pensar lo que enseguida le voy a decir, mucho ojo. Porque cuando hablamos que nos amó, lo primero que podríamos pensar es, se nos ocurriría la pregunta, bueno, ¿y cuándo fue ese momento en que nos amó? ¿Usted cuándo cree? A lo mejor alguien diría, no, pues yo estaba allá en el mundo y un día alguien me habló, allí se manifestó el amor de Dios para mí. Sí, pero no fue allí cuando Dios lo empezó a amar. Tampoco fue cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. No. Solamente para una mente racionalista diría, bueno, es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario ni siquiera existíamos. Y una mente racionalista diría, solamente hasta que veo algo, ¿verdad? Como dice el dicho mexicano, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente, entonces hasta que lo veo lo puedo sentir, pero en el caso de Dios no aplica eso, ¿verdad? Pero yo estoy convencido que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. En el Dios en el que yo creo es un Dios que tiene planes y propósitos. Yo no creo que cuando mamá y papá tuvieron una relación sexual de donde usted y yo nacimos con nuestros respectivos padres, yo no creo que allí Dios dijo, pues ya que nacimos, dijo, ay, qué bien, que nació Tello, que nació fulano, que nació Elías, que nació Carlos, que nació Luis, ¿verdad? Qué bien, está bonito, está hermoso, lo amo. Eso nos puede pasar a nosotros como padres. Mi hija está embarazada, ahora se puede ver desde el vientre de la madre, se puede ver con un ultrasonido, y ahora que pudo ver a los 4 meses, 3 meses que fue a checarse, y ahora al 5.º mes, al 6.º mes, que ya alcanzó a detectar hasta el sexo del futuro bebé, pues es una niña, y lloró de gusto, se alegró, se regocijó, sintió ternura, le habló con ternura a ese feto, a ese producto que lleva ella en su vientre. Nosotros dependemos de eso, pero el Dios en el que yo creo, no creo que se está esperando para cuando usted nazca y diga, qué hermoso está, sí lo amo, está bonito. ¿Usted cree que así es? No, el Dios en el que yo creo lo conoce todo. Yo creo que Él nos conoce desde la eternidad. Yo creo que cuando Él nos conoce desde la eternidad, y Él sabía toda esa gran cantidad de espermatozoides que papá depositaría en mamá, y Él vio toda esa cantidad y no se puso a decir, pues a ver cuál nace, el que gane primero, como piensa la ciencia, el que tenga más fuerza, el que sea más veloz. Puede ser que la ciencia tiene razón en eso, pero hay algo en lo que no entiende la ciencia, que Dios es el que da la fuerza, es el que da la velocidad, es el que decide todas las características que tú tienes. Y Él desde la eternidad vio todo eso y dijo, con todos esos 200,000 millones de espermas, dijo, este no van a nacer, este tampoco. Y cuando llegó donde estabas tú, dijo, este va a nacer. Porque yo quiero que este sea mi hijo amado. Lo quiero para mí. Lo quiero para que esté conmigo en la eternidad. Lo amo. Es mi hijo. Si no fuera así,
Entonces Dios juega las circunstancias. A ver ahora qué sale. Oye, qué bueno que salió bello, ¿verdad? Podía haber sido mujer la otra, pero no, siempre le ganó al final, ¿verdad? Tuvo mayor velocidad. No, Él te conoce. Desde la eternidad te conoce. Él fue el que decidió que tú fueras el más veloz. No fue la casualidad, no fueron las circunstancias. Él fue el que decidió que tú fueras el más fuerte. Él fue el que decidió que tú fueras el esperma que iba a fertilizar, a fecundar el óvulo y que nacería un embrión. Y es allí donde dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos, mi embrión te conoce, porque tú eres mi Dios, eres mi creador. Él te conoció. Hay un texto que es conocido en teología como la cadena de oro, porque a los que antes, ¿cómo dice? Conoció, también los, y alguien se va a espantar por esa palabra. No se espante, no somos calvinistas ni greñudistas, ¿verdad? Somos apostólicos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Un hombre estudiando este tema dijo que Dios nos había predestinado en Cristo para salvación. Y esa es la respuesta. No es por ti mismo, ni excluyendo a nadie, ni favoreciéndote a ti. Nos escogió en Cristo. En Cristo. En Cristo ha hecho un llamado a toda la humanidad, porque en Cristo Él quiere escoger a las personas para vida eterna. Y Él nos conoció desde antes. Y luego no solamente nos conoció, acto seguido entonces nos amó y determinó que tú nacieras, que yo naciera. Nos amó y cuando te determinó que nacieras tú y naciera cada uno de los habitantes de este planeta, los que han existido y los que vendrán, entonces Él, porque nos amó desde la eternidad, elaboró un plan, porque su plan era y ha sido siempre que el hombre sea su familia. Seamos familia de Dios por toda la eternidad. Seamos para alabanza de su gloria y de su gracia. ¿Verdad? El texto que leímos dice un verbo muy bueno. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, dice. Y ese verbo poner es tomar de un lugar y colocarte. Y como habla de la vid y los pámpanos, habla de que no éramos de la vid y nos injertó. Una mala interpretación diría que esa vid se confunden y piensan que es Israel y nosotros fuimos injertados allí. No, es Cristo. Y el plan de Él es que todos seamos puestos en Cristo para la alabanza de su gloria, de su gracia. Él me amó. No empezó a amarme cuando nací. No empezó a amarme cuando me convertí. No empezó a amarme ahora que hice aquello, hice lo otro. No, Él me amó desde la eternidad, me conoció y me amó y decidió que naciera, porque tiene proyecto para tu vida y para mi vida, y su proyecto es de vida eterna en Cristo Jesús. Claro,
El verbo entregar, se entregó por mí, es cuando históricamente ejecuta su plan. Pero Él lo planea desde la eternidad y lo disfruta, se goza. Cuando tú elaboras un plan que te agrada, lo estás haciendo y tú dices, va a estar bueno, ¿verdad? Los pastores tenemos la experiencia que cuando elaboramos un sermón, lo decía ahorita el hermano, y sentimos que está bueno, decimos, no, hombre, con este nos gozamos, y apenas es un plan. Apenas es un plan. Cuando el Señor planeó todo lo que iba a hacer para que fuéramos parte de Él, de su proyecto de vida, dice la Biblia que Él se gozó. Hay un versículo en Colosenses 1, verso 19, dice, por cuanto le agradó a Él habitar con toda su plenitud en Cristo. Pocos apostólicos conocen ese texto. Por cuanto le agradó a Él habitar con toda su plenitud en Cristo. Le agradó a Dios. Y ese verbo agradar significa le plació, sintió gozo, sintió alegría. Cuando Él planeó hacerse hombre, hacerse carne, ir a la cruz y morir por nosotros, a Él le agradó, a Él le plació, Él se gozó porque estuvo pensando y dijo, allí estará Luis, allí estará Carlos, allí tendré una multitud que va a conocerme y me va a dar la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Él se gozó. Oh, hermano, el de la iniciativa ha sido Él. Estamos en este privilegio, pero el de la iniciativa ha sido Él. Es cierto que ha habido una respuesta, pero el de la iniciativa ha sido Él. En todo. Y luego podríamos decir en la siguiente parte que no solamente nos amó y se entregó por nosotros, nos escogió y nos llamó. Este verbo escoger, en algunos momentos traducido como predestinar, elegir, de pronto es nebuloso para entenderlo nosotros, por miedo a caer en una doctrina errónea, en una doctrina calvinista que a veces dice o que dice que una vez salvo siempre salvo. Pero este verbo a mí me parece que cómo no nos iba a escoger Dios. Claro que nos escogió. ¿Sabe usted por qué? Porque esos 200,000 millones de espermas que depositó papá en mamá, cada uno de esos espermas podía haber sido un ser humano como usted y como yo. Pero Dios decidió que ninguno de ellos fuera el que viviera. Te escogió a ti. ¿Cuántos dicen amén? Él te escogió a ti. No es que te escogió para que te salves y ya no hay posibilidad de perderte, ni tampoco te escogió para que te condenaras y ya no hay posibilidad de salvarte, como piensan los pervertirianos, digo los presbiterianos, ¿verdad? No es así. Te escogió porque simplemente para que tuvieras vida solamente puede ser por una elección divina. Viviste porque de esos 200,000 millones de espermas, fíjate bien cuántos se murieron. Yo voy a hablar de 200,000 millones de espermas más uno. El uno eres tú. Los 200,000 millones se murieron. 200,000 millones de espermas que podía cada uno de ellos ser un posible ser humano, se murieron y tú viviste. Claro que Dios te escogió. Estás aquí porque Dios tiene proyecto de vida eterna para ti y para mí. Pero el proceso de salvación de Dios no termina ahí. Te escogió, pero luego te tuvo que llamar. Y ese llamado es cuando alguien fue y te tocó
la puerta de tu casa, la puerta de tu corazón, y te dijo: oiga, vengo hablando de Jesucristo, vengo a explicarle el plan de salvación que Dios tiene para usted. Y usted dijo: pues, ¿de qué se trata eso? Pues deme la oportunidad. Y luego allí el hermano, la hermana le explicó a usted, y aunque le hablaba con palabras quizás muy sencillas como ansina o lo que usted quiera, ¿verdad? Otras palabras, más allá de esas palabras, bien dichas gramaticalmente o mal dichas, usted sintió algo en su corazón. Usted sintió un toque especial. Usted fue al culto, usted fue a una reunión, y usted de pronto empezó a sentir algo en su corazón, y empezó a sentir como fuerzas especiales para repudiar el pecado, para avergonzarse de él. Cosas que antes no le avergonzaban, le empezaron a avergonzar, porque Dios lo que estaba haciendo con usted a través de esa palabra era hacerle un llamado divino, darle el entendimiento de que Dios tiene proyecto de vida eterna para ti. Gloria al Señor. Y usted lo fue entendiendo, y usted lo fue sintiendo, y el Espíritu Santo fue trabajando con esa palabra en tu corazón y en tu mente, y detonó un llamamiento en tu vida. No estás aquí por la casualidad. No estamos aquí por la casualidad. No fueron las circunstancias. Alguien podía contar y decir: iba un hermano por mi casa, iba para otra parte, se le ponchó el carro enfrente de mi casa y me pidió un gato, y yo tenía allí, le presté, y estando allí me habló de Cristo y me convertí. Pero no fue la casualidad. Es un Dios que te ama, es un Dios que te ha entregado por ti, es un Dios que te ha escogido, es un Dios que va hasta la puerta de tu corazón, te toca y te llama. Porque ese Dios tiene un proyecto de vida abundante para ti. No estamos aquí por la casualidad. Estamos aquí por un proyecto divino, por una voluntad de Dios. Que tú y yo estemos ocupados sirviendo en algún área de la obra de Dios no se debe a algún mérito propio en el sentido estrictamente de la iniciativa. No se debe a alguna capacidad. Se debe a que Él, en su amor, nos escogió. Muchos de nosotros, a lo mejor el papá no quería un niño, no quería una niña, quería otra cosa. Pero pues nació niño, a lo mejor quería niña. Nació niña, a lo mejor quería niño. Pero no era lo que el papá quisiera, porque él no podía determinar eso. Era lo que el alto Dios decidiera. Era la mano de Dios. Estamos aquí por una maravillosa voluntad de Dios. Por una hermosa voluntad de Dios que nos ha favorecido, que nos ha bendecido. Gozamos de una relación especial, producto de algo tan hermoso, de una iniciativa hermosa que Dios tomó sobre nosotros. Nos amó, nos conoció desde la eternidad y nos amó, y luego nos escogió, y luego nos llamó, tocó la puerta de nuestro corazón, se entregó históricamente allá en la cruz del Calvario, y vino y nos hizo nacer, escogió nuestro nacimiento, y luego tocó la puerta de nuestro corazón. Y cuando a lo mejor éramos rebeldes, éramos de aquellos que a lo mejor pasábamos frente a un templo y agarrábamos una piedra o decíamos maldiciones, terminamos en el altar llorando, alabando al que vive y reina para siempre por esta obra tan grande que Dios ha hecho. ¿Se da cuenta, querido hermano?
Esta historia viene desde la eternidad. Pero fíjese, algo más que podemos todavía enfatizar. No solamente hizo eso el Señor, nos dio un equipamiento. Alguien ha dicho, y creo que bien, que si nada más la idea de Dios era salvarnos, en el momento en que nos bautizábamos, nos íbamos con Él, nos moríamos, teníamos que morirnos e irnos con Él, porque entonces se llenaba su propósito, se cumplía, se agotaba su propósito. Pero no. Alguien ha dicho también que si nada más nos quisiera aquí en la tierra para que le adoráramos, para que oráramos, para que tuviéramos comunión unos con otros, pues allá en el reino de Dios va a ser mejor esa comunión, va a ser mucho mejor la adoración. No tendría sentido dejarnos aquí. Allá lo podemos hacer de manera perfecta. Y además, en una convención general inigualable, porque habría de toda tribu, de toda raza, de toda nación, de toda lengua. Yo no sé, pero hasta los indígenas que hablan sus idiomas, les vamos a entender cuando glorifiquen al Señor allá. A lo mejor va a haber momentos en que nos digan, ahora todos les vamos a glorificar en alemán, ahora en francés, y lo vamos a poder hacer. Independientemente de eso, ¿verdad? Alguien dijo al explicar esto que más bien Dios nos tiene aquí, porque nos tiene para seguir ganando personas, trayéndolas a este glorioso conocimiento, que conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores, que conozcan a su Dios, que conozcan a su Creador, que sean parte de esta familia, de este pueblo. Y por eso entonces Dios nos tiene aquí, pero nos equipa, nos da capacidades, nos da dones, nos da ministerios, nos da capacidades sobrenaturales, de tal forma que a veces, contra la lógica humana, tú puedes dirigirte a una enfermedad. Le puedes decir, diabetes, te ordeno que te vayas del cuerpo de esta persona en el nombre de Jesucristo. Y la diabetes te obedece cuando estás en la unción y en la autoridad del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Y todo eso, todo ese equipamiento, toda esa autoridad, toda esa capacidad para servir, te la ha dado Dios. Te la ha dado el Señor. Tal vez en la historia de servicio que tú tienes, has evangelizado matrimonios, hogares que estaban destruidos. A lo mejor matrimonios que ya pensaban divorciarse y darlo por terminado todo. Pero de pronto llegaste con la palabra, con el consejo. No tienes ningún título universitario ni de psicología, ni de ninguna otra de la ciencia del comportamiento humano. Pero aunque no tengas eso, tienes poder de Dios, tienes palabra de Dios, tienes la unción del Espíritu Santo, tienes el poder de la palabra divina, y eso rompe cadenas, eso rompe ataduras, eso une a las personas. Porque ve lo que Dios ha hecho. Para tener estos dones y estas capacidades, no le entregamos ningún cheque a Dios para que nos lo diera. No se trató de que le hayamos dado algo. Algunos de nosotros, sin saberlo, desde niños predicábamos, lo cual indica que desde niños había un proyecto de vida. Y terminamos siendo pastores. ¿Casualidad? No. Código genético que Dios planta en ti.
No son casualidades. Yo nada más tengo un hijo varón. Fueron 3 mujeres al hilo, las primeras. Y en el cuarto ya no queríamos tener, dijimos va a venir niña otra vez. Pero oramos a Dios, le dijimos que si nos daba un hijo varón, lo íbamos a entregar como pastor. Y nació nuestro hijo varón. Y cuando él tenía 3 años me pidió una batería y yo se la traje de Estados Unidos. Y le pregunté a alguien que tocaba la batería en la iglesia, le digo, ¿cómo le hago para que aprenda mi hijo batería? Y me dijo, mire, me dijo, lo primero es que póngale usted discos, música cristiana ahí en su casa, y que él allí tenga la batería en su casa, en la sala, y que le dé como pueda, tratando de acoplarse al ritmo. Hubieran visto la ruidera que teníamos en la casa, ¿verdad? Rata, pa, pa, pum, pa. Pero un día mi hijo terqueó como a los 4 años, 5 años, me dijo, yo quiero tocar la batería, pero en el templo. Y dije, ándale, ¿aquí cómo le hago? Ni modo que quite al baterista de ahí. Pues lo que hice fue poner a mi hijo a un lado del baterista oficial con su batería chica. Y le dije, dale como le da él. Y el baterista venía en cada culto al término y me decía, hermano, su hijo me descontrola. Y yo, como quiera, me hacía el menso más de lo que estoy, ¿verdad? Me hacía el tonto, como que no le hacía caso. Hasta que mi hijo empezó a agarrar ritmo. Pero un día me dijo mi hijo, yo quiero tocar, pero en la batería del templo, me dijo. Híjole, pues ¿y ahora cómo le hago? Digo, si a veces las broncas en la iglesia son por los músicos, que no quieren dejar el lugar para otro. Y entonces, pues negocié, hablé, traté con el músico de allí hasta que logré que me diera una oportunidad, cuando menos una al mes. ¿Casualidad? No, hermano. A los 4 años me pidió que quería predicar. Está bien, dije, predica, vamos a hacer un culto infantil. No, me dijo, yo quiero predicarle a toda la iglesia. Caramba, dije yo, pues, este sí que se voló la barda, dije yo. ¿Casualidad? No, hermano. No, tenemos un Dios de planes, un Dios de propósitos, un Dios que te equipa, que te capacita, que te llena de su presencia, que te llena de su gracia. Puedes hacer lo que haces porque Dios te ha llenado de su potencia, de su poder, de su palabra, de su espíritu. Porque Él es el que nos equipa y nos usa para su honra y para su gloria. Él es el que lo hace. Fíjate todo lo que nos da el Señor. Que tú seas pastor, que tú seas líder, que seas maestro, que seas administrador, que seas músico, etcétera, se debe a su gran amor. Sus dones, cual brújula, nos mantienen enfocados con el mismo propósito a todos, que es servirle en su gran obra, unos de una manera, otros de otra, pero al final de cuentas somos un cuerpo en Cristo. Trabajamos para la misma cabeza, para el Señor de señores, para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo te sientes en ser lo que eres en la iglesia? ¿Cómo te sientes al ver que Dios te está usando de forma extraordinaria? Que muchas de las cosas que suceden en tu vida no pueden ser atribuidas ni a tu inteligencia, ni a tus fuerzas, ni a tus capacidades. ¿Cuál es tu actitud hacia Dios cuando mediante el don que Dios te regaló bendices a otros? Cuando te das cuenta que eres bendición para otros, pero revisas tu vida y te das cuenta que no proviene de ti, que eso proviene de algo más grande. Es el Señor de señores, es el Rey de reyes que ha puesto poder de lo alto en tu vida. Te ha equipado, te ha bendecido. Hay gentes que lo han tenido todo, pero no han tenido a Dios. ¿Y sabes qué? Terminan perdiéndolo todo. Podrá ser que tú no tengas un hotel de 20 pisos ni una casa de 3 o de 2,
o 2 carros del año a la puerta, o tal vez ni siquiera uno. No quiere decir que seas conformista, tampoco es la idea, pero si tienes a Cristo, terminas teniéndolo todo. Una de las veces que fui a Estados Unidos, me dijo mi esposa: ¿y a dónde me vas a llevar a pasear? Y yo le dije: ¿y de dónde? ¿Con qué dinero? Y cuando llegué a la terminal de camiones, no era del aeropuerto, me había ido de aquí a Phoenix, a la salida de la terminal, ahí estaban mis hermanos esperándome, y me estaban esperando con una limusina de un hermano que conocí en Cuernavaca, Morelos, que yo lo había pastoreado en aquella zona en 1984. Y me dijo: hermano Tello, dígame para dónde lo voy a llevar a pasear, a usted y a su esposa. Una limusina así larga, como de 8 metros. Se podía tirar a dormir uno adentro y despertar hasta que se le hinchara el ombligo. Podrá ser que no lo tengas todo, aparentemente, pero si tienes a Cristo, terminas teniéndolo todo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Tal vez no tengas para una operación que cuesta millones, pero tienes al cirujano que no te cobra nada y todo le sale bien. Y todo eso nos lo ha dado Dios por iniciativa divina. Lo decidió cuando ni siquiera tú y yo existíamos. Para terminar, aunque en su corazón de amor dicen gloria a Dios, Él no solamente nos ha dado todo eso, Él nos acompaña y Él nos sostiene. Porque la vida también tiene la parte llamada crisis. En la vida se llora, en la vida se carece, en la vida se sufre. Ser hijos de Dios no nos exenta de eso. Una de las veces que yo sentí mucha impotencia fue el inicio de mi pastorado por ahí en Guerrero. A mi esposa se le murió su papá. Primero ya se había muerto mi papá, y desde Guerrero mi esposa y yo nos habíamos tenido que venir con el gordo, como dicen por acá, de Right, hermanos, desde la Ciudad de México. Recuerdo muy bien en mi memoria que el pasaje de cada uno costaba 40,000 pesos de aquellos dineros, y le pedí una ofrenda a la iglesia y me juntaron 5,000. No alcanzaba ni para un pasaje mío, menos el mío, el de mi esposa. Así que nos vinimos de Raite. Y cuando murió su papá, ella estaba acá en Sinaloa, ahí en Costa Rica, Sinaloa, y me avisa cuando yo estaba allá y no tenía ningún peso. Me hinqué impotente, desesperado, llorando y diciéndole: ¿por qué, Señor? ¿Por qué tanta carencia? Y mira la necesidad, y no tengo ni de dónde echar mano. Y en eso me tocaron la puerta, casi del coraje que traía. No quería ni abrir, pero fui a abrir y me encontré un hombre con un sombrerote y con guaraches. Se miraba un campesino normal, y cuando lo vi dije: no, este hombre viene a pedirme dinero y no tengo, y le voy a andar dando yo aquí. Casi me dan ganas de cerrar la puerta así de golpe. Y me dijo: ¿es usted el mentado pastor? Y yo de coraje le dije: pues no sé qué tanto me la mienta, le dije yo, pero yo soy el pastor, le dije. Estaba enojado. Y me dijo: mire, me dijo, él se rió y me dijo: oiga, qué buen chiste. Me dijo: oiga, mire, tengo un aire acondicionado descompuesto, me dijo. Me dijeron que usted los arregla. Sí, le dije, yo les arreglo. Y se me puso el ojo así. Y fui a revisarlo y no servía el motor, y yo tenía uno allí que había reparado. Fui y se lo puse. Agarré lana de sobra para ir a Sinaloa y regresar. Lo arreglé en 2 horas.
En 2 horas. Apenas estaba orando, reclamándole al Señor el por qué, preguntándole, y me llegó a la puerta. No, nosotros tenemos un Dios que nos acompaña, tenemos un Dios que nos sostiene, tenemos un Dios que nos sustenta. No hay crisis, no hay problema donde Dios no esté a tu lado. Solo créele, solo pídele, solo habla con Él. Él es el que te sostiene. Claro, para la mente lógica humana, una casualidad. No, benditas casualidades, cómo nos persiguen. A cada rato están con nosotros y nos sacan de los problemas más difíciles en los momentos más apremiantes. No, esa casualidad se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es mi Señor Jesucristo, es mi Dios que siempre me acompaña. Sí, hermano, qué hermosa relación tenemos con Dios. Qué maravillosa. ¿Habrá alguna relación tan especial como esta? ¿La hay, hermanos? Esto es lo mejor. No puede haber algo más grande. No lo hay. ¿Se imaginan cómo sería nuestra vida y ministerio si no fuera porque Dios está con nosotros, sosteniéndonos en cualquier situación? Definitivamente no podríamos dar ni un solo paso. Que su presencia nos acompañe y sostenga en la brújula que nos mantendrá por el camino del éxito. A veces hemos llorado, a veces hemos aparentemente saboreado el fracaso. Algunos de nosotros como pastores tuvimos la carta de renuncia al pastorado aquí en el bolsillo. A mí me tocó tenerla 3 veces. Y cuando ya estaba a punto de dársela a mi obispo, recuerdo una de ellas me dijo: hermano, le dije, quiero hablar con usted 5 minutos. Sí, hermano, véngase, me dijo. Y antes de que yo tomara la palabra, porque yo no le iba a decir gran cosa, nomás le iba a decir: hermano, tenga, es mi carta de renuncia. Y antes de que yo le tomara la palabra, me dijo: hermano, si se trata de aquel asunto, no se preocupe, ya platiqué con la directiva, todo está resuelto, usted va a recibir lo que necesita. Y entonces yo nomás dije: ¿qué me iba a decir usted? No, nada, le iba a preguntar eso, le dije yo. Se acabó el problema. Escasamente 5 segundos más, no le iba a entregar estos chicles, ¿verdad? Eso es otra cosa. Le iba a entregar la carta. ¿Casualidad? No. Es el Dios que tiene planes sobre mi vida. Es mi Dios que tiene planes sobre tu vida. No, no son casualidades. Él nos ha levantado del fracaso, de la situación más angustiante, más difícil. Y como conclusión, entonces yo quiero decirte, hermano, qué importante es que tengamos siempre presente lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Él ha hecho para que tengamos esta relación tan especial con Él. Él sigue haciendo obras extraordinarias para que tú y yo estemos cercanos a Él. El Salmo 103, verso 1 y 2 nos exhorta a bendecir al Señor con todo nuestro ser. ¿Se acuerdan lo que dice ese Salmo? Dice: bendice. A ver, dígalo conmigo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego dice el Salmo varias razones. Porque Él te da esto, porque Él te da esto. Él es el que te sana, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él hace esto otro. Y luego dice: Él es el que te corona de favores y misericordias. Y ese verbo coronar, en hebreo coronar, o el sustantivo corona, ese sustantivo corona, uno de pronto puede pensar en la corona de los reyes, pero realmente ese término está utilizado para decir en términos metafóricos, figurados. Si Él es el que te corona, no está diciendo que te va a poner una corona de oro. No, te corona era la forma en que los hebreos hablaban de que Dios te rodea.
¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo que Dios pone un cerco a tu derredor. La colindancia al norte se llama favores, la colindancia al sur se llama misericordias. Está rodeado de favores y misericordias. Tu vida está rodeada de favores y misericordias. Al norte, al sur, al este, al oeste, está rodeado de favores y misericordias. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, donde quiera que estemos, estamos rodeados de favores y misericordias. Por eso hay que reconocerle a Dios con todo nuestro corazón. Qué gran iniciativa de Él para nosotros. En la medida que sus grandes y formidables obras estén frescas en nuestro corazón, serán como la brújula que nos sostendrán muy cerca de Él y serán un elemento central para desarrollar un liderazgo de éxito. Yo quiero invitarte a ponerte de pie.